Saludos, país, muchas bendiciones para todos y para todas. Aquí Alfonso Torres, suyo en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. El país siempre en medio de los escándalos. Como dice Juan Francisco, uno quisiera encontrar una noticia buena que compartir con ustedes. Pero cuando uno se encuentra con esto, que los cárteles del narcotráfico movieron en el año 2017 en la República Dominicana más de 20 toneladas de droga, fundamentalmente cocaína, que es la que tiene un precio, digamos que atractivo, ¿no? Esta droga viene de Colombia, vía Venezuela, llega a República Dominicana. En ninguno de estos países la droga se mueve tan clandestinamente. Es claro que hay autoridades aquí y allá que ayudan a movilizar estos grandes cargamentos. Y lo de Venezuela debe llamar a preocupación, porque tiene que haber estamentos de poder en Venezuela que facilitan esto. Lo propio en Colombia, y aquí ni se diga. Esto aquí es el punto de almacenamiento y puente de traslado a Estados Unidos y a Europa. Más de 20 toneladas son las informaciones oficiales. Uno supone que de la droga incautada, pero y de la droga que no logran incautar, no porque no quieran o porque no puedan, sino porque hay que dejarla correr para que pueda haber desenvolvimiento, para que puedan tener su Navidad en agosto. Ahora detectan, porque Estados Unidos interviene, un barco viene lleno de combustible y tenía la gran cantidad de drogas. Le venían a los seguimientos. Ese barco debe llegar a Puerto Plata y está por esta zona y le costó 3 días, 4 días a los agentes para poder llegar a donde estaban la droga. Pero sabían que estaba ahí la droga. Las autoridades de aquí y de allá saben la embarcación que viene con droga. Lo saben. Solo que en los cálculos que se han hecho, solo un 10 o un 12% es incautada para dar la apariencia y mantener el discurso de que son eficientes en la persecución de ese crimen internacional. Pero la gran cantidad de droga pasa, circula. Y yo decía aquí hace 2 días que esta media isla o la isla completa se puede monitorear hasta con un celular, con internet, con aplicaciones GPS. Usted monitorea. Esto es una islita pequeñita. La isla completa, 77.000 kilómetros cuadrados. Lo que hay que ver, dónde está la voluntad para perseguir real y efectivamente el crimen organizado, el crimen internacional. Pero son de las cosas que yo, por supuesto, siempre le dejo a Juan Francisco la mesa servida con un tema muy caliente, muy difícil, para que no le pueda entrar a mano pelada, como decíamos en Dajabón, cuando jugaba pelota. ¿Usted llegó a conocer la pelota de tape, como se decía? De todo. Y la que esa bola de tape, sí, quemaba la mano, sí, picaba. Era una pelota caliente. Y entrar a mano pelada o a cachaza no era fácil. Es muy duro. Eso era en Dajabón, yo no sé en Pandié. Sí, se hacía, claro. Los muchachos siempre han sido los mismos en todas partes. ¿De verdad? Con las mismas inquietudes. Y libertad de brincar y saltar. Sí. De todas maneras, pienso que el año estuvo, o el final de año, muy movido. Los delincuentes calculan el posible descuido que puede haber de las autoridades y arriesgaron mucho porque se incautó muchas toneladas de drogas. Sí. Y este país
es un puente para todos esos movimientos, pero pienso que hay que fortalecer siempre más la vigilancia para seguir dándole golpes a ese flagelo que tiene doblegado a una gran parte ya de la humanidad. Parece que la delincuencia en muchos estados tiene cómplices y por eso no se monitorea, como dice Alfonso, que si hubiera un interés definido, con poco o no con tanto esfuerzo se hubiera controlado, porque las autoridades en la República Dominicana han llegado al extremo de decir que saben cuántos puntos de drogas hay. Entonces, si usted sabe el número que existen, es porque sabe el lugar específico en donde puede dirigir sus ataques. Pero de vez en cuando hay actuaciones rápidas y vigorosas y dan la impresión que es como para qué sé yo, entretenernos. Porque nosotros seguimos insistiendo, y esto lo decimos como una parte de la cultura que nos queda por haber vivido próximo a sectores en donde una de las actividades principales es este flagelo, este negocio. Hay sectores en los que podemos ir ahora mismo y vamos a encontrar muchos muchachos jóvenes y no tan jóvenes en las esquinas que no tienen un trabajo definido, que no estudian, no son seres humanos que están perdiendo el tiempo, y una forma de perder el tiempo es involucrándose en el narcotráfico. Y insistimos en los jóvenes que este es el peor camino, porque casi siempre el que se dedica a esa actividad tiene una vida corta, y si puede tenerla larga, entonces no la disfruta, porque pasa un tiempo corriendo, y si tiene menor suerte lo puede pasar también en las cárceles. Entonces definitivamente hay que decir de manera reiterada a los jóvenes que ese es el peor camino que pueden elegir. No le va a dejar vivir en paz, no va a traerle felicidad. Y la vida, sin que esté colmada de felicidad, de un buen entorno, de buena gente, no tiene sentido. Vivir para estar todo el tiempo huyendo de la policía o preso es un muerto en vida. ¿Para qué sirve una fortuna cuando usted no la puede disfrutar? ¿Y qué ejemplo usted le va a dejar a los hijos, o a los sobrinos, o a los hermanos? Le va bien a muchos abogados que se dedican a defender. Pero el cuadro que tenemos es difícil. Mire, los tres cárteles más peligrosos que más mueven droga están utilizando el país, a la República Dominicana, para llevar la droga a Europa y a Estados Unidos. Dice la Dirección Nacional de Control de Drogas que ha blindado al país al decomisar en el pasado año la cantidad de 20.7 toneladas de las diferentes drogas. Ha blindado al país. Y cada vez que agarran un cargamento, hay gente de ellos implicados. O son del ejército, la mayoría de la policía y de la propia DNCD. Han blindado al país. Los estudios establecen, los expertos, los que monitorean el negocio o el crimen de la droga, han establecido que apenas el 10 o el 12% de la droga que se mueve es incautada. Y lo hacen para dar la apariencia de que están trabajando persiguiendo el crimen organizado, el crimen transnacional. Según los últimos reportes, el 90% de esta droga viene de Colombia vía Venezuela. Ahora se establece que el cártel más peligroso es el cártel de Malecón, de los que operan en República Dominicana. Y atraparon al venezolano Joel Palmar, que es el jefe, está preso en Colombia. Y rápidamente entonces el Ministerio Público empieza a incautar y a cerrar casinos, a incautar bienes, y andan buscando bienes porque están en manos de terceros. Es decir, lo adquieren en nombre de Testaferro. Y entonces dice este informe que en el trimestre de julio a septiembre de este año, miles de personas, entre dominicanos y extranjeros,
la mayoría haitianos, venezolanos y colombianos, están presos en cárceles de la República Dominicana con medidas de coerción y prisión definitiva. Miles de personas. Miles de personas. Aquí en una ocasión un dirigente de izquierda me dijo que en el país teníamos unos 200,000 colombianos y no en actividades santas. De eso hace como 5 años. Estábamos nosotros en el Ensancho Sama con el programa en Tierra América. En Tierra América. Eso hace como 7 años. Que teníamos aquí 200,000 colombianos. Hoy deben ser 340,000. Eso se le puede dar seguimiento. Entonces, ¿cómo es que aquí gente viene tan sencillamente feliz a hacer negocios ilícitos y las autoridades no se enteran? Como vino Figueroa Agosto. Claro que se enteran. Y que ellos mismos se prestan a hacer la contrapartida, los socios locales. Porque esta droga que llega de Colombia vía Venezuela tiene socios locales que son los que la reciben, quienes la almacenan y hacen los contactos con sectores de poder en la República Dominicana que son los que facilitan el uso de puertos y aeropuertos para la droga salir o para entrar. Recuerde que hubo uno que era director de operaciones especiales de la DNCD, que era el que hacía el corretaje en el este de la droga. El que le daba protección. Claro. Quitaba la seguridad de una zona por donde tenía que pasar el avión o donde tenía que pasar la yola o la embarcación. Y el que o por donde tenía que cruzar la jipeta o la camioneta con la droga. Y el que desconectó en el aeropuerto. Ese es el último caso. Ese que se llevaron para Estados Unidos. Creo que de apellido Guerrero Hiraldo o Hidalgo. Pactó por allá porque esa es la otra. Estados Unidos vive con el cuento de que la DEA es la Superman o la Batman o la Robin de la persecución contra la droga. ¿Y dónde es que está la droga? ¿Dónde es que se consume? En Estados Unidos. Y cuando agarran un capo de aquí que lo extraditan, llegan a un acuerdo 3, 4, 5 años máximo y afuera. La gente esperaba que a Quirino le iban a cantar ya cadena perpetua. Y uno esperaba que Quirino también iba a denunciar contactos aquí. Claro que lo hizo. Pero eso no se le ha dado, no ha habido un impacto, no se ha porque trabajado. Son informaciones que todavía no son desclasificadas por Estados Unidos. Ellos la tienen ahí para chantajear a políticos. No estamos esperando que la desclasifiquen, estábamos esperando que aquí se denunciara si en el poder político o en la alta esfera económica habían individuos metidos en eso. Usted estaba esperando eso. Pero eso era lo lógico. Pero es claro que hay gente metida en eso, gente que está cercana al palacio y en los principales estamentos de poder militar y congresual. ¿Hasta dónde era cierta la denuncia que hacía Quirino de que a un político dominicano él le prestó 200 millones? No, le mandó muchos maletines de dólares, maletines de clase, bien confeccionados, porque es bueno que en la República Dominicana comencemos a derrumbar ídolos de barro. Ojalá que eso ocurra para nosotros tener bien claro, aunque tenemos una idea de hasta dónde nuestros políticos no utilizan esa afirmación que hiciera Amílcar Lugo en la carta enviada a Rafael Leónidas Trujillo, que el político, el amor del político hacia su pueblo tiene que hacer frontera con ese cariño, con esa solidaridad del sacerdote. Y entonces estamos observando en el quehacer político nacional que la mayoría de los que llegan a posiciones importantes lo que van es a defender sus intereses personales. Para nada cuenta salvar la nación. Carecemos de hombres y mujeres que sean ejemplo en la administración pública. Y entonces por eso los que somos ingenuos nos quedamos esperando, y como se trataba que estaba involucrado el gran poder del norte, estábamos esperando que muchas cosas iban a salir al debate, se iban a conocer, para de tal manera pues sea una reprimenda social y que partiendo de ahí se le pudiera poner un stop al que va a la política a buscar beneficios personales y sobre todo a través de algo tan desgraciado para la humanidad como es el tráfico y consumo de drogas.
pero como decimos allá, nos quedamos con el moño hecho. Juan Francisco, aquí el tema está en que la clase política gobernante, si es que tienen clase, quizás pudiéramos decir, el grupo político gobernante se cree que es dueño de este patio y que están solo en el mundo y encubren todo porque son parte del negocio. ¿Por qué es que los narcotraficantes no operan aislados del poder o de estamento de poder civil y militar? Porque es que es fácil controlar a un país como este. Estados Unidos no solo controla toda su frontera, sino controla el mundo. Estados Unidos monitorea el mundo a través de la tecnología. Entonces, la droga que aquí entre y que llegue a Europa y que llegue a Estados Unidos, ellos conocen todo eso, Juan Francisco. Los bancos norteamericanos, ¿qué cantidad de dinero lavan cada año por concepto de narcotráfico? Se ha establecido que lavan, que circula a través de los bancos norteamericanos más de 800 millones de dólares. Lo saben todo. Ellos toleran hasta donde les conviene y tienen que agarrar chivo expiatorio para poder justificar un discurso y una publicidad y a veces un discurso ético que ni ellos mismos se lo creen. Pero hay algo que... Usted esperaba que con la declaración de Quirino, de la de Toño Leña, de la de Maconi, de la de Guerrero Hiraldo, busquen aquí a determinados sujetos, o con la de Figueroa Agosto. Yo soy de los que creo que Figueroa Agosto era un doble agente y que fue mandado aquí por la DEA, traído por la DEA, a hacer lo que hizo. Porque salió tan campante como el whisky aquel, o se creció en las nubes como los espaguetis aquellos, y se fue. Y estaba en Puerto Rico tranquilo. Y un día para entregarse, él sale en una camiseta manga corta, para que le vean el tatuaje, y lo capturen. Y se ponen de acuerdo en qué esquina lo van a atrapar, felizmente. Yo sentí como que aquí en el país teníamos como una especie de terror con el nombre de Figueroa Agosto, porque se le atribuyó que tenía tantos poderes que uno a veces... Y por supuesto... Uno a veces como que sentía que podía salirle en una calle. Sacan de circulación a uno o dos coroneles, no a un general. Lo matan para que no hable. El poder, Mataron creo que uno o dos ahí. El poder sabe hacer todo. Pero nunca matan a un general. No. Porque los generales saben cuidarse. Por algo son generales. No han ido a ninguna batalla, a ninguna guerra, a ninguna acción. Y muchos de ellos ni entrenamiento tienen, porque usted lo ve con la panzota. No, hombre. ¿Eh? Esos son ídolos de barro también. Hay ídolos de barro. No Porque son como... Esas no son digamos, insignias que han sido ganadas en defensa de nada. Muchas de esas insignias son compradas. Van ascendiendo. ¿Y quién la vende? Bueno, los jefes ahí. Los jefes ahí. Por eso es conocido. Que aquí hay gente que entró ayer y usted cuando... Bueno, es un alto oficial ya. Bueno, pero ¿cómo llegó tan rápido en esa posición de mayor para allá? Eso es a la carrera. Eso es comprado. Sí, pues yo conozco generales pensionados a los 48 años. Correcto. Y a los 40, y a los 39. En la edad ideal para producir. Lo pensionan. Porque le cayó más a un político. Después que se invirtió tanto dinero para preparar a una persona, tener que retirarlo en plena juventud. Gente altamente calificado como investigadores, con el rango de general. Dentro de ellos hay un 48 amigo años. vuestro que escribió una novela una vez. No toque esa tecla, Juan Francisco. Pues sí, mire, aquí los políticos se creen que son intocables, pero cuando el poder imperial tiene que tocarlo, tiene su expediente listo para salir a buscarlo. No lo buscan porque no le conviene por ahora, porque son piezas útiles en el dominio político. Eso es cuando se pasan de las rayas y ofenden de manera grosera al imperio. Mire ahora lo que está ocurriendo con lo de Ángel Rondón. Fue el presidente de Estados Unidos, y voy a hablar con propiedad, el presidente de Estados Unidos para no mencionar el nombre, pero es la figura presidencial, la que firma una orden ejecutiva contra Ángel Rondón. Pero yo creo que... Y le está mandando una señal al presidente de la República Dominicana de que no se atreva a proteger a Ángel Rondón. Ángel Rondón no tiene mérito como para mover al presidente de los Estados Unidos a tener que firmar para un decreto, para... Andan atrás de otro. Es posible, pero yo no le veo a Ángel Rondón, un hombre que hasta ayer era desconocido para la gran mayoría del pueblo dominicano. Usted dice que es de Pandier, pero usted es un hombre de un olfato muy fino. ¿Y por qué? ¿Eh? No, pero ¿y quién No es propio de un pandielero tener un olfato tan fino como el ¿Pero suyo. quién conocía a este señor?
al Pinto. Sus mayores éxitos ha sido siempre estar tras la sombra. ¿Que quién lo conocía? Lo conocía Balaguer, Hipólito, Bueno. Leonel, Danilo. Estoy Y diciendo los superministros. que no era y los super legisladores. Eso es verdad. Estoy diciendo que no era una figura manejable por la sociedad. No, se movía como la telaraña en el poder, tejiendo. Y hacía Bueno, unos pues tejidos parece invisibles. que en él conseguimos ese hombre desconocido por tantos años de... Él debe leerse lo que le escribe José Luis Taveras en el periódico de hoy. Si es verdad que él es buen negociante, que negocie ahora. ¿Verdad? Con él descubrimos ese hombre codiciado por tantos años, el hombre del maletín. Y entonces le dice José Luis Taveras que Danilo, que es el que tigre que de lo más habilidoso en política, que es un gurú en el manejo de la estrategia y que sabe guardar silencio, que sabe marcar distancia, marcará distancia con Ángel Rondón porque no lo puede proteger, porque Bueno, ya el imperio dio señales muy claras de que Ángel Rondón es para allá que va. Danilo no tiene, digamos, la capacidad intelectual que tenía Joaquín Balaguer, pero él utiliza muchos recursos de Balaguer, ese silencio, siempre participa en actuaciones que lo hacen ver como un hombre solidario y humanitario, como esa repartidera de títulos recientemente. Leonel pensaba que era dueño del partido y del país, Danilo lo tiene tuche, Sí. lo tiene acorralado. Y mire cómo él trabaja a Quirino ahí para empujarlo. Exacto. Bueno, pero hay que Se lo arrinconó ahí en Juan Dorio con esa en una realidad, reunión del comité con esa político. realidad que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana, hay que tener mucho cuidado con el pueblo dominicano, porque una parte de esta sociedad es muy inclinada a los favores, y a los favores de turno, y entonces esa base que Leonel pudo crear se derrumbó en poco tiempo con sus mismos compañeros en el Congreso. Él tenía una matrícula mayor que la que tiene hoy, pero las oportunidades que da el poder hizo que una gran parte de esos legisladores lo abandonara y estuviera en este momento con Danilo, porque en todos los niveles de la sociedad la gente anda buscándosela con su macuto al hombro, y donde más le dan, más se queda. Hay algo que ha desaparecido del escenario político dominicano, que es actuar en política por convicción, por ideales, querer hacer transformaciones en base a principios políticos, en base a conceptos ideológicos. Ahora una parte importante de la sociedad se mueve por lo que puede conseguir hoy, y esa realidad le ha estado dando muy de frente a Leonel Fernández Reina. Prácticamente perdió el control del Partido de la Liberación Dominicana, y Danilo, que es un hombre, vamos a decir, sin discurso, pero con una praxis política muy definida, muy identificada con el actual político de Joaquín Balaguer, prácticamente le ha sacado la alfombra de abajo. Yo recomiendo leerse el artículo de José Luis Taveras, Mi consejo para Ángel Rondón, que aparece en el periódico El Diario Libre de esta fecha. Valga aquí la promoción a José Luis Taveras, que yo no lo conozco, y al propio periódico. Dice José Luis, que escribe buenísimo, es un abogado. Y está muy definido con lo que él quiere para la sociedad dominicana. Sí, además es un hombre de la Marcha Verde. Y enfrentando poderes al más alto nivel. Yo no conozco a José Luis. Pero Luis por sus Taveras obras lo conoceré. debe ser de Santiago. Dice, a propósito de la firma de la orden ejecutiva por parte de el presidente de Estados Unidos, la reacción de Ángel Rondón fue asustadiza. Él sabe que la embajada de los Estados Unidos, a partir de ese decreto, no le perderá las pisadas a su suerte. Todos los actores de su proceso, procurador, jueces, fiscales, abogados y procesados, estarán en la mirilla de sus intereses y su nombre aparecerán
en los reportes clasificados que remita la embajada al Departamento de Estado. Por eso, la respuesta de Ángel Rondón fue instintiva y elusiva, casi suplicante. Les insinuó cierta prudencia a los jueces que manejarán su caso. Y dice más, esa carga pesa mucho y pone al filo de la guillotina los intereses políticos de sus padrinos. Pone al filo de la guillotina los intereses políticos de sus padrinos. Pero ¿Y quiénes son los padrinos de Ángel Rondón? Padrino es sinónimo de socio. ¿Y quiénes son los padrinos de Ángel Rondón? Danilo Medina, Leonel Fernández y quizá en menor medida don Hipólito Mejía. Ya no Balaguer porque Balaguer se fue. Se lo llevó el tiempo. Debimos llevárnoslo nosotros, pero fue el tiempo que se lo llevó. Y usted entiende lo que digo cuando enuncio, debimos llevárnoslo nosotros, y no el tiempo. En eso, dice José Luis Tavera, Danilo Medina es un mulo y no dudo de que le suba los vidrios a su apurado amigo Ángel Rondón. Como político sagaz, Medina solo le es leal a las circunstancias y quiere evitarse todo ruido ocioso con Washington, más cuando arrastra como la cola de un dinosaurio, esto es a Medina que se lo dice, el brumoso financiamiento de la campaña por parte de Odebrecht, tema que el Departamento de Estado tiene en carpeta por si las cosas. Y mire que no dice por si las moscas, dice por si las cosas. Y sigue José Luis Tavera. La inteligencia americana es obsesiva, archivándolo todo. En algún momento lo sacarán para negociar o eliminar. Eso es así. De estas cosas hemos hablado nosotros hace mucho rato. Pero ¿usted sabe por qué él llega a esa conclusión? Porque ya aquí en el país se ha comprobado que no hay instancia para los PLDistas. Y entonces, como aquí se aperturó un expediente, porque vino de fuera con la gente que tiene que ver con Odebrecht, el articulista está señalando que aunque ellos lo tienen todo controlado, queda esa posibilidad de que de acuerdo a los compromisos que se tengan, no está descartado que en algún momento llamen gente de la alta esfera. Bueno, Juan Francisco, con su permiso, vamos a una brevísima pausa y ustedes no se muevan, que al regreso, Juan Francisco de la Rosa con Joel Severino tienen mucho más que comentar aquí en Voz para el Cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender